Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el primer show que estamos haciendo, desarrollando con el tema de la literatura. La idea es empezar a ver entre todos qué pasó en los últimos miles de años con la literatura y darnos cuenta que tanto la literatura como los escritores somos los mismos que hace 5.000 años atrás. Lo que está cambiando, y esa es la revolución más importante, es el envase de la literatura. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es César Leo Marcus, eh, nací en Argentina, vivo en California, mi profesión original es logística, es decir, logística, comercio exterior, logística internacional. Gracias a esa profesión pude viajar por varias partes del mundo y me fui metiendo de a poco, primero en el tema religión, estudié religiones comparadas, y después en el tema literatura. Al llegar a California, un poco retirándome de toda mi actividad, lo que era logística, me empecé a meter en el tema literatura y escribí un par de libros y terminé fundando una editorial, Windmill Edition International. Ya tenemos publicados en 3 años que está la editorial 400 libros, de autores de 25 países, más de 178 autores de 25 países diferentes, con libros en forma virtual y en forma física. Es decir, la gente puede comprar en Amazon los libros en papel o los puede comprar en digital. Y también a partir de ahí empezamos, me uní con Phil Alfaro, que es un experto en marketing, todos lo conocen, empezar a desarrollar grupos de trabajo que empiecen a trabajar en literatura y en libros, gente que por ahí nunca había escrito un libro, pero que empezó a animarse a escribir un libro en conjunto. ¿Qué significó eso? Que de golpe ya están por salir en menos de un mes y medio lo máximo, 6 libros trabajados en conjunto por gente de casi 20 países diferentes. Hay libros que están formados por 8 personas de 5 países, 4 personas de 4 países diferentes. Y lo interesante de esta nueva aventura, que no está ni siquiera en inglés, este tipo de trabajo, que no es una antología o no es un grupo de escritores que se juntan a escribir un libro. Cada uno vive en un país diferente, ni se conocen personalmente, solamente gracias a la tecnología de Skype o Hangout o Internet, pero han trabajado, han leído los capítulos del otro, han corregido los capítulos del otro, han trabajado desde la portada hasta incluso ahora están empezando a analizar la forma de cómo subir un libro en Amazon. Toda la línea de la editorial está pasando a manos de las personas. La editorial sigue funcionando, por supuesto, y seguimos trabajando, pero también queremos que los escritores empiecen a ver qué pasa con sus obras. Una de las quejas más grandes que tengo de los escritores como editor es ¿cómo sé yo cuántos libros venden? ¿Cómo me entero yo si venden 100 o 500? Y yo digo, bueno, lo mismo le pasa a Dan Brown, que vendió 100 millones de ejemplares. Él no puede saber si vendió 100 millones o si vendió 130 millones y la editorial le dijo que eran 100. Lo mismo le pasaba a Borges, a Cortázar, a García Márquez o a Vargas Llosa. Yo no me lo imagino a Vargas Llosa ir por las librerías preguntando cuántos libros vendieron de él. Confía en la editorial y ese es el trabajo que hay, es trabajar con la editorial en conjunto y la editorial recibe la información de todas las librerías a nivel mundial en este caso y por supuesto paga las regalías al autor. La ventaja que tiene, por ejemplo, Dan Brown es que trabaja con 5 editoriales, entonces si uno busca un libro de Dan Brown, El Código da Vinci o el último, El Infierno, va a ver que está publicado por 3 o 4 editoriales diferentes, cada uno lo vende por su cuenta y cada uno, por supuesto, les paga la regalía al autor. Lo importante en todo este trabajo es que hay un trabajo en conjunto, pero la nueva sociedad, la nueva forma de trabajo está cambiando todo eso. Está revolucionando todo lo que es la literatura y lo que es el escritor. La literatura se adapta rápidamente a los cambios, como literatura, como algo abstracto. El problema es que el escritor está en ese debate
si el libro físico, si el libro virtual, que son debates que ocurrieron a través de la historia. Pero sería interesante que veamos un pequeño corto de 3 minutos y medio, como para que veamos qué pasó y cómo se viene desarrollando este cambio. Vamos a ver 3 minutos y medio de una especie de compendio que hice sobre este trabajo. Me parece que no se oye. Se dice que en el futuro también el campo de las enseñanzas de una manera poco imaginable hasta hace. Un libro no es una obra literaria, un libro es un envase que contiene una obra literaria. El contenido es lo que realmente interesa. En ese sentido, el papel, el cine, la televisión, las tabletas, los lectores digitales son envases para que la literatura no se pierda. Podemos cambiar el envase, pero la sustancia siempre será la misma. La literatura nunca morirá. Los escritores debemos adaptarnos a estas nuevas formas de expresar sus historias. En el pasado no había libros y se dice que en el futuro tampoco los habrá. La tecnología ha revolucionado el campo de las enseñanzas de una manera poco imaginable hasta hace algunos años. Los profesores son simples tutores frente a Wikipedia y en los países industrializados cada día más estudiantes llevan tablets o lectores de ebook a la escuela. Realmente es el contenido lo que interesa. Tanto Hamlet como el Quijote serán bellas obras literarias en un libro, en el cine, en la TV o en un ebook. La discusión sobre si la literatura depende de los libros impresos es como debatir si un cuadro pintado al óleo es mejor que uno pintado en témpera, o si una estatua de piedra es superior a una de bronce. Indudablemente el arte es arte y la literatura es literatura siempre. Cuando hablamos del cambio en el envase, hablamos de la evolución de la forma de escribir también, que se desarrolló desde un principio en tres fases principales. El ideográfico, donde los objetos, lugares, personas o animales eran representados por signos pictóricos. Esto se llamaba representación ideográfica y pictórica, y es parte de la literatura, y fue común en los indicios de la mayoría de los sistemas de escritura conocidos. El alfabeto ideográfico aún se conserva en muchos ámbitos de la vida diaria, por ejemplo, las señales de tránsito, donde solo el dibujo representa una idea. También está el ideográfico fonético, donde el sonido pictórico representa un sonido contenido en el nombre del objeto designado. Los antiguos jeroglíficos sumerios y egipcios siguieron desde el principio esta forma de escritura, que se llamaron signos bilíteros o trilíteros, y aún hoy existen idiomas con ese tipo de dibujos, por ejemplo, el chino, el japonés y el coreano, que mantiene un alfabeto semidibujo, semi-interpretación, porque el dibujo interpreta una idea y se lee como un sonido. Y está por tercero y por último el fonético, donde los signos corresponden a sonidos o secuencias de sonidos. Los signos son las letras, y esta forma de escritura fue adaptada por la gran mayoría de las civilizaciones actuales, aunque no todas son iguales, por ejemplo la cultura hebrea, árabe, pero realmente la forma de leerla es la misma. La escritura, con su evolución y cambio, es parte fundamental de la literatura, y su misión continúa siendo la misma que hace miles de años: transmitir información en diferentes niveles. En realidad, todos somos escritores, porque hay muchas formas de escribir. Una es la unidireccional o cotidiana, que es cuando anotamos una dirección, un teléfono, un compromiso, listado de compras o ideas que se nos ocurren para más adelante, incluso hasta cuando escribimos un diario, porque es unidireccional, es para nosotros mismos. Está la bidireccional o planificada, que es cuando reproducimos algo que escuchamos, que leímos, que vimos, que pensamos para darle a otro, que alguna información, escribir una carta, por ejemplo, escribir un mail, escribir una historia para luego formar un libro. Todo es escritura bidireccional. En este último caso, el escritor genera opiniones e ideas que no existían antes de iniciar la actividad. Entonces está creando, entonces se convierte en una herramienta de reflexión, de aprendizaje, de creación. Esto no hace falta ser un literato, puede ser un contrato comercial, una novela de ciencia ficción, un poema o una novela policial, un cuento policial. La escritura es fundamentalmente comunicativa, es comunicación. El que escribe comunica algo, entonces tiene que ser placentera, no tiene que sufrirse escribiendo, tiene que ser un placer escribir, tiene que ser entendible y placentero, tiene que permitir interacción
interactuar al otro con circunstancias nuevas en diferentes lugares y tiempos. Tiene que dominar los rasgos discursivos y gramaticales propios de cada género y tipo de texto. Ahora vamos a hablar del envase de la literatura. Ahora vamos a hablar del envase, exactamente. El video es mucho más largo, lo pueden llegar a ver, después lo van a ver en YouTube, en Internet, en las páginas nuestras, pero un poco la idea era esto, poder juntar en este video la historia de cómo comenzó la literatura, lo que nosotros conocemos, hasta hoy. La literatura realmente empieza en aquellas manos pintadas en Altamira, hace para algunos 5.000, para otros 40.000, para otros 100.000 años, depende qué antropólogo lo quiera ver, pero esa fue la primera literatura, es decir, literariamente nos transmitieron algo. Pintaron manos, pintaron animales, pintaron formas de cazarlos, animales con una flecha, es decir, nos estaban enviando un mensaje muy interesante que era cómo vivían ellos. Incluso hoy los antropólogos pueden saber por el tamaño de las manos el tamaño de esas personas. Es decir, parece increíble, pero ya están estudiando eso y saben, incluso buscando los restos que quedaron, saben qué comían, cómo vivían, incluso nos están mostrando qué animales había en esa época, que muchos cambiaron muchas cosas, incluso en el reino animal. Lo importante en la literatura desde aquella época hasta hoy es que fue el envase el que fue cambiando. Después vino diferentes formas de ver la literatura, diferentes formas de analizarla. Por tomar el ejemplo, el papiro, por ejemplo, fue la primera forma de analizar la literatura, de poder trabajar, escribirla. Es decir, realmente la primera forma fue la piedra, eso indudablemente. La forma en que lo grabó el hombre, grabó la piedra. Se supone, lo que pasa que no hay pruebas, es que la primera forma de escribir que hubo fue sobre hojas y sobre madera. Por supuesto, las hojas y las maderas desaparecieron con el tiempo, pero no así la piedra que fue quedando. A partir de ahí, por ejemplo, tenemos los jeroglíficos, tenemos las piedras, las grandes pirámides aztecas, donde hay muchas cosas escritas en ellas, hay interpretaciones, inscripciones epionetecas, mexoxoque, que por ahora son los primeros escritos en Latinoamérica, pero incluso en Guatemala, en Honduras, se están desenterrando pirámides donde hay muchos secretos escondidos en ellos. A partir de ahí, el hombre creó el papiro, que es una especie de madera celulósica prensada con la que se puede escribir y no se daña tanto. Eso lo crearon, se supone, los egipcios, aunque los chinos ya tenían algo parecido. Después crearon también el pergamino, que eso fue también muy parejo, porque el pergamino viene del cuero. Cuando vieron que en el cuero animal, limpiándolo, se podía escribir, también empezaron a escribir en ellos. Lo que ocurre con el cuero, pudieron limpiarlo y achicarlo y alivianarlo para poder transformarlo en libros, que son los códices. Pero la revolución del envase fue la imprenta. Allá en 1440, cuando Gutenberg empezó a trabajar en su imprenta, que después fue mejorada, creó la primera forma de colectivizar los libros. Los libros hasta ese momento eran parte únicamente de los reyes o de los sacerdotes. En cambio, a partir de Gutenberg, los libros empezaron a sociabilizarse. Por supuesto, eran muy caros igual, únicamente lo podía comprar la clase media, hasta que la imprenta del neotipo, la imprenta del siglo XVIII, estamos hablando fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es decir, menos de 200 años, que realmente el libro, como libro, papel, empieza a distribuirse. Hasta ese momento, el 90, yo diría, por ciento de la población del mundo no sabía leer y escribir. ¿Por qué? Porque tampoco lo necesitaba. No había libros. Los libros era algo que únicamente usaban los reyes, los sacerdotes. Cuando querían saber noticias, por supuesto no había multimedia, no había nada de eso, estaba el juglar. El juglar era un cantante o un grupo de cantantes que iban por las ciudades contando las historias del rey. Las batallas, los casamientos, los nuevos cambios, las muertes, los nacimientos.
pero era gente que iba por los pueblos cantando eso y los pueblos se enteraban de esa manera qué había pasado en el centro de la ciudad o en el raíz. Sino cada uno vivía dentro de su mundo, no había tanta comunicación como hay ahora. Otra forma de cambio en el envase de la literatura fue a principios del siglo XX, 1895, nace el cine, pero realmente la primera película se filma a partir de 1900. Se supone que el primer libro escrito que se transforma en película, se supone porque no hay otra prueba, fue Frankenstein, de Mary Shelley. El libro Frankenstein, que había sido escrito mucho antes, se filma la película en 1818, por supuesto precariamente, con una cámara fija, pero es un poco como la primer película literaria traída de la literatura al cine. Después tenemos infinidad de Ben-Hur, El Sí Campeador, hay montones de Crimen y Castigo, es decir, miles y miles de libros, literatura que pasó al cine. Es decir, que el cine fue una apertura muy grande que tuvo la literatura y un apoyo muy importante. A partir de mediados del siglo pasado, de mediados de 1950, es decir, se inventa la televisión, realmente se inventó en 1927 y se presentó en 1939, pero realmente la gente no tenía televisores, eran carísimos. A partir de mediados de 1950 la gente empieza a adquirir televisores y empieza a mirar televisión. Algunos dicen que es la caja boba, cosa que es variamente cierto, pero se han llevado muy buenas obras literarias a la televisión. La ventaja de la televisión y el cine es que en el cine hay que condensar un libro en 2 horas, o menos de 2 horas. Una película dura 90 minutos por ahí. En cambio, en la televisión, al tener capítulos, una obra literaria se puede llevar mucho más detallada, mucho más trabajada que en el cine. No tal vez con el presupuesto del cine, pero bien hecha. Los grandes éxitos del cine literarios fueron mayormente policiales. En el cine, James Bond de Ian Fleming fue impresionante como golpeó en el cine. Pero en la televisión tenemos también Sherlock Holmes de Conan Day, por ejemplo, Hércules Poirot de Agatha Christie, fue una serie de televisión llevada de los libros de Agatha Christie al cine. Y ahora, lo nuevo que está apareciendo en este momento es Internet. En este momento digo porque es del siglo XXI. Pensemos que Internet, Facebook nace en el 2005. Todo el desarrollo de Internet es mayoritariamente dentro del siglo XXI. Uno lo vive como algo cotidiano, y es verdad, es algo cotidiano, pero realmente es algo que nace ahora para desarrollarse ahora. No, está creciendo y está cambiando la mentalidad y la forma de ver. Y entre esas cosas está cambiando la forma de ver y la mentalidad de la literatura en sí misma. El libro digital no es que va a destruir al libro impreso. Va a pasar como pasó con la radio, la televisión, el cine. Va a ser un agregado más. Por supuesto, a medida que el libro digital vaya creciendo, el libro impreso va a pasar a ser una curiosidad. Hoy en día hay todo un balance que está de acuerdo a las estadísticas. El año pasado fue el año en donde Amazon, el vendedor más grande del mundo, es decir, vende el 40% de los libros que se venden en el mundo, pasan por Amazon. El año pasado rompió la barrera del libro digital, es decir, fue el primer año donde el libro digital se puso al balance del libro impreso, y ahora están empezando a vender más libros digitales que libros impresos. Es una tendencia. Probablemente en 10 años más se va a vender un 70, un 80% de libros digitales y un 20% o 30% de libros impresos. También es un cambio generacional. La gente joven lee libros digitales, la gente más grande lee libros impresos. Ese cambio generacional también va a dar la apertura a lo otro. Personalmente no creo que desaparezca, pero va a haber otra cosa. Pero también está apareciendo algo nuevo.
que en eso estamos experimentando Windmill, que es el libro multimedia. Un libro que uno no solamente pueda leer digitalmente, sino que pueda ver, que pueda escuchar, que pueda interactuar. Es decir, está generando algo nuevo en esta forma de ver la literatura. Y creo que eso es el futuro, es lo más importante que viene, porque es el cambio tan grande. Los cambios, es decir, el contenido va a ser siempre el mismo. Y eso sí quiero dejarlo muy claro, no va a cambiar la literatura, no va a cambiar la forma de contar, es decir, no va a cambiar el contenido de lo que uno cuente, tal vez cambie el envase, cambie la forma. Y eso es el debate. No, la historia va a seguir siendo historia, los relatos que cada uno quiera escribir van a seguir siendo los mismos, pero lo importante de todo esto es que no va a cambiar la sustancia. Desde aquellas manos que pintaron en Altamira, hasta los libros que se escribían a mano en páginas de cuero, hasta hoy el libro digital, el contenido es el mismo. Cambia el envase, cambia todo lo que está afuera. Entonces, el escritor lo que tiene que hacer es adaptarse a ese cambio, pero no cambiar la esencia. Y ahí es donde está la discusión, porque cuando hablamos del cambio, la gente cree que va a cambiar la literatura. No, la literatura sigue siendo la misma, no cambia. Quiero escuchar preguntas, si les